Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre la teología de San Mateo, que nos ayuda, que siempre nos fortalece también en nuestra fe cuando nosotros conocemos bien cómo se nos presenta la propuesta del Evangelio, de la buena noticia. Yaicuana, Baba Peñande Yara lo Icuame Eañande, Yaicuano Mateco y Catuta hija Peñande Yara Peñande de Coepe. Ciertamente que va a ser imposible, ¿verdad?, tener o llevar adelante una vida cristiana acorde por lo menos a lo que nos pide la Biblia, lo que nos pide la palabra de Dios. Hay que saber pues lo que nos dice aquí. Esta es nuestra hoja de ruta. Lo que encontramos aquí, queridos amigos, queridos hermanos, es entonces la propuesta del Señor. Y interesante, ¿verdad?, porque incluso el Evangelio de San Mateo, esa primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 nos está presentando primero a Jesús, es decir, de quién nosotros vamos a hablar, quién es Jesús. Es la presentación del personaje. Y después de ese capítulo encontramos del 5 en adelante, sobre todo 5, 6, 7, 8, 9, incluso incluimos también el capítulo 10, es la propuesta del Señor. Esto es lo que yo les traigo aquí. Ciertamente que el 8 y el 9 son milagros, son 3 secciones de milagros, de 3 milagros cada una de estas secciones, ¿verdad? 9 milagros entonces tenemos aquí. Y el 10 nos presenta el envío, ¿verdad? Pero es interesante porque esta es la propuesta del Señor. Y dentro de estas propuestas tan interesantes, ¿verdad?, que encontramos desde el capítulo, como les estoy diciendo, del capítulo 5, miren que es la bienaventuranza, cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces comienza diciéndote que hay que ser sal de la tierra y luz del mundo. Después Jesús nos decía que
Jesús y la ley, o sea, Jesús está por encima de la ley, que es lo importante, seguir a la ley, no simplemente ser leguleyos. Después está con respecto al homicidio, ¿verdad? O sea, que es el perdón aquí. Después nos habla sobre el adulterio, también interesante, el perdón, el seguimiento, incluso la sensibilidad del cristiano con respecto a este aspecto del adulterio, el divorcio, la misma cosa, el juramento, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero no, esto hay que superar, no hay aquí ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, etc. Así sigue la ley del talión, sino que aquí nosotros tenemos que superar como cristianos el amor a los enemigos, la limosna, que no quiere decir solamente dar platita o dar el diezmo. La limosna quiere decir entregarse. Amar es entregarse, y ve música, olvidándose de sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Imagínense, qué lindo que es. Esa música también nos habla muy lindo. Bueno, después está con respecto a la oración, el Padre Nuestro, el ayuno, el verdadero tesoro, la luz interior. Bueno, Dios y las riquezas, la confianza. Bueno, un mía año de yero y año de peala ese evangelio, se peala huerua me. Entonces, ya posee no pea. Les voy a mostrar qué sucede. Y entonces ahí vienen desde el capítulo 8 y capítulo 9, que nos hablan de los milagros. Esto es interesante, pero ¿para qué los milagros? Los milagros vienen a continuación como un reforzativo. Jesús subraya lo que Él nos había propuesto, lo que Él nos trae, entonces, la curación de un leproso. El leproso, ¿qué quiere decir el leproso? Decíamos, mañana después más profundamente. Ahora estoy haciendo como una síntesis rápida simplemente en este curso del día de hoy para que entendamos, ¿verdad? Toda una estructura maravillosa que está armando el autor sagrado pensando desde la iglesia, desde la comunidad. Esa iglesia naciente que piensa y reflexiona cómo es la consecuencia del vivir el Evangelio de Jesús. Y aquí entonces, a través de estos milagros, los signos de esta predicación del Señor, ¿cuáles son estos signos? Y lo hace a través, por ejemplo, de la curación de este leproso. ¿Pero qué significa la curación del leproso? Habíamos explicado muy bien. Les pido entonces que vayan a nuestra biblioteca Ñande Yarañé en YouTube y ahí van a encontrar, ¿verdad?, sobre el Nuevo Testamento. Quiere decir que el pecado, cuando nos alejamos de Dios, cuando somos egoístas, somos como un leproso. O Caru Beñandero Ore nos desfigura. Estamos desfigurados como humanos, como personas. O Peagola dice inhala leproso. Añande Yara, añande Monguera. Y justamente cuando le decimos, ¿verdad?, Señor, si tú quieres, puedes curarme. A Peagola iñande Yara, porque ¿verdad? Lo que Él quiere es curarnos. Lo que quiere es salvarnos. Y entonces dice, quiero, queda limpio. Y entonces ni te pregunta, ¿verdad?, el por qué sos desfigurado, por qué estás desfigurado, sino que lo que Él quiere escuchar es esa palabra, Señor, a veces a Jesús, porque dice también, ¿verdad? Entonces un leproso fue a postrarse, Jesús, Oñepomoí veñan de ya no debe. Este puede ser el camino para cambiar y para salvarnos. La ñandé. Nañañe pomoiríamos, peñan de yarare no debe allá, ellos veñan de yaran, de mante y catuta se mongueraje, de mante y catuta se mopua, de mante y catuta reme y se petoa, se. Entonces, ambuay peiteba, se la ambuay a pesero lleva. Entonces somos leprosos. Después, mira, viene la otra curación del sirviente de un centurión, la fe inmensa. ¿Cómo es que un centurión, sin conocer, sin ser judío, sin embargo, se da cuenta que este es el Mesías, se da cuenta que este es Jesús, ¿verdad? Entonces le pide y le dice, Señor, por favor, puedes ayudarme, ¿verdad? Y después le dice, tiene tanta fe porque le dice, Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. No. Y ahí le hace el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo soldados, le doy órdenes y ellos obedecen. Ande pequeña de ya diga tú y aire ya por mi upea. Bueno, después viene la curación de la suegra de Pedro. Después vienen diversas curaciones. Después la exigencia de la vocación apostólica. Esto también porque estamos dentro de una sección, ¿verdad?, tan importante, que es el demostrar y el decir cómo tenemos que ser para seguir a Jesús. Y después viene el capítulo 10, queridos hermanos. El capítulo 10 es la misión. Tenemos que nosotros
ir a anunciar lo que el Señor nos pide. Y por último, lo que nosotros ahora vamos a seguir en nuestra exposición del día de hoy, el capítulo 11 y el capítulo 12, es el adherirse a Jesucristo. Es decir, cuando nosotros verdaderamente hemos escuchado la propuesta del Señor, tomamos una decisión y le decimos al Señor: sí, Señor, sé allá posé y yo quiero ser tu discípulo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diálogo con Dios y en el ser humano la oración se hace palabra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón, nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. La Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por eso todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la palabra de Dios, podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. La oración humana elemental es siempre vocal, y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar, pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro, dirigida al Padre Celestial, que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús, palabra hecha carne, que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, 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 dulce mamá, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar. A Dios alabar.
Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Mateo. Y este libro de Mateo, su teología es muy interesante porque estamos mirando, ¿verdad?, las controversias, las dificultades. Lo primero que nosotros preguntamos al inicio era, ¿eres tú el que ha de venir? Queremos asegurarnos. Y aquí el evangelista nos está mostrando y nos está asegurando quién es este Jesús. Vamos a mirar entonces, decíamos, este enfrentamiento, ahí habíamos quedado en el curso anterior, que existe de Jesús con los fariseos, tiene otro motivo, decíamos, y es justamente el poder sobre el demonio. Es decir, Jesús puede curar nuestro interior, que os dice, porque el daimón, explicamos muy bien en el curso anterior, quiere decir la fuerza interior, pega con la daimón, y de ahí viene el demonio, que puede ser esa fuerza interior que se manifiesta de una manera positiva, porque el daimón en el griego clásico significaba siempre esa inspiración, la poesía, la música, el arte, todo eso significaba el daimón en griego clásico. Y después, desde un sentido también ya cristiano, también uno mira, como dice también Génesis capítulo 6, versículo 5, el hombre como que maquinaba desde su interior, dice, maquinaba cosas negativas. Siempre pensaba, añandego pesa lento, ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros maquinan, para esa mota que tal vez era pisar, muchos que son así, lastimosamente, ¿verdad? Entonces el capítulo 6, justamente, versículo 5, escuchen bien lo que dice, yo no lo estoy inventando. Dice así, Génesis 6, 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que él forjaba en su mente
tendían siempre al mal. Imagínense lo que dice el autor sagrado. Está mirando esta iglesia, esta comunidad que se reúne y que piensa, ¿verdad? Y que dice, ¿cómo es que el hombre tiende al mal? Dice que toda su mente, como estaba en torno al mal, giraba en torno al mal y quería entonces dar como algo siempre positivo para sí mismo, ¿verdad? O sea, un egoísta de primera. Siempre buscaba solamente lo suyo. Bueno, y aquí entonces, ante esta situación, Jesús cura a los posesos, cura a los endiablados, pero mejor, digamos aquí, a los endemoniados, daimón, endemoniados, a los que están en una forma entonces llevados por su instinto, por ese interior, por esa fuerza interior. La muchedumbre entonces se admira ciertamente y los fariseos, sin embargo, lo acusan, solo porque está unido a Belzebul, señor de los demonios, que éste puede expulsarlos a los demonios. En otras palabras, los fariseos admiten lo extraño de Jesús. Su fuerza y su prodigio es evidente. Imagínense, la fuerza y el poder de Jesús es evidente. No nos referimos aquí directamente entonces a un milagrerismo o simplemente al poder que el Señor puede tener para hacer estas cosas, ¿verdad? Como lastimosamente nosotros muchas veces esperamos y queremos. Nosotros esperamos mucho desde afuera, ese poder se tiene que mostrar, ese poder que viene del Señor. Cuando uno ya escucha así, quiere decir que no está teniendo el argumento necesario desde el aspecto bíblico. Si vamos a hablar de un aspecto bíblico, tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que entender muy bien el mensaje que hay detrás de todo esto. O si no, nosotros estamos quedando en la famosa definición, ¿verdad?, que se llama la religión baja, que es simplemente el instinto como tal, ¿verdad? Hablamos por el instinto, no hablamos por una expresión razonada. No hablamos entonces con expresiones que nos hacen entender cuál es el plan de salvación de Dios en síntesis en nuestra vida. Lo toman como efecto de la magia, lo toman como efecto de la magia. Desde el momento en que Jesús se enfrenta al absoluto de su ley, su obrar ya no puede ser más que expresión del diablo. Expresión del diablo, claro. Entonces, ¿por qué? Y porque enseguida ellos van a decir, ¿verdad?, ¿con qué poder nos está enfrentando? Porque ellos pues se consideran el poder de Dios, la ley por la ley. Esto es lo que Dios dio, ¿verdad?, por medio de Moisés. Y entonces, ahora lo que yo estoy mirando es como una expresión del diablo. Si ese Jesús quiere mostrar que su poder viene de Dios, tiene que dar una señal que sea decisiva, inequívoca, completa. Así tiene que ser, ¿verdad? Una señal que sea decisiva y al mismo tiempo entonces una señal inequívoca, completa. Pero el 12:38 vamos a mirar un poco cómo San Mateo nos va a decir, ¿verdad?, en este capítulo 12:38, ¿verdad? Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Queremos que nos hagas ver un signo. Es decir, nosotros no podemos equivocarnos. Tiene que ser decisiva, inequívoca, tiene que ser completa. Ahora, la respuesta de Jesús ante esta situación, él sin embargo lo da de matices diversos, ¿verdad? Porque Jesús les dice, entonces le llevaron a un endemoniado, ciego y mudo. Imagínense, el endemoniado, ciego y mudo. No ve los signos de Dios, eso quiere decir el ciego, ¿entienden? Entonces no nos quedemos simplemente pensando, ay, pobrecito que estaba con los ojos cerrados y ciego, que tenía catarata, que tenía no sé qué cosa. Muchos se quedan con eso, muchos se quedan simplemente con el hecho, ¿verdad?, del ciego. No, aquí hay que ir mucho más allá. Ciego y mudo. Entonces no proclama, no dice, no anuncia
con su vida, con su testimonio. Le está hablando a los cristianos. ¿Cuántos de nosotros somos ciegos? Hay muchos que no quieren ver la realidad, por ejemplo, de la pobreza de un país que se está debatiendo entre la vida y la muerte, porque no hay remedio, porque le embroman, porque hacen préstamos multimillonarios, no sé cómo decir, y después no hay nada, no hay nada. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está todo eso? Bueno, la conciencia de esas personas, yo sé que saben muy bien dónde está todo eso. Y también esa conciencia le dice muy bien a dónde esa persona irá a parar frente al Señor. Frente al Señor. Porque ñandeiga tu ñande motabe, pero ñande yarabe no motabe muy. Y esto es así de real. Entonces hay que convertirse, hay que devolver como Saqueo lo robado. Hay que devolver al pueblo lo que es del pueblo. Hay que devolver a la comunidad lo que es de la comunidad, ¿verdad? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Te tumas y ella veían de música ya. Que te tumas. Pero sobre todo aquí entonces tocué que la conciencia. Entonces, y por eso te está diciendo aquí, le llevaron a un endemoniado, ciego y mudo. Entonces, atención, esto también me hace pensar muchas veces en esa famosa frase, ¿verdad? Por eso es interesante estudiar la filosofía, ¿verdad? Porque la filosofía te hace pensar, o sea, te hace usar la razón de una o de otra manera. Ciertamente que en la filosofía no entra Dios, no entra Dios en el sentido así directo, ¿verdad? En el aspecto religioso, porque al final de cuentas todo también es, porque la teología también es una filosofía, pero desde una mirada diversa, desde la mirada de la fe después, o sea, se hace un salto cualitativo, ¿verdad? En la teología. Pero no piensen que la teología es un mirar angelito o no sé qué. No, la teología es un usar justamente la cabeza, la razón, pero después con ese paso esencial y fundamental que es el salto cualitativo hacia Dios. Bueno, vamos a volver enseguida nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando este capítulo 12 y hablábamos que la respuesta de Jesús, decíamos recién, tiene diversos matices. Pero intenta mostrar que la victoria sobre el diablo pertenece al campo bueno. Y esto es lo importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mirar. Nunca puede ser obra satánica, nunca, 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 nunca. Es decir, todo lo que significa entonces lo bueno, todo lo que significa la lucha contra el mal, pertenece al campo bueno. Nunca puede ser obra satánica. Jesús llega entonces a tomar un argumento fariseo. También ellos combaten, dice, ese fondo diabólico del hombre y de su mundo. El 12:27 entonces nos está hablando de esto. Y les pone
justamente también a ellos enfrente para que reflexionen un poco. Y les dice, y si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Es decir, Jesús de nuevo les está poniendo en esta controversia frente a frente para que ellos mismos piensen un poco lo que están juzgando y lo que le están diciendo, ¿verdad? Porque el mal solamente se puede vencer con el bien. Esto es lo que le está diciendo. ¿Cómo ustedes me pueden decir que estoy haciendo el bien? Estoy obrando el bien y lo voy a hacer con el poder de Belzebul. Eso sería imposible. ¿Por qué pues dudan de Jesús y no han pensado mal sobre sí mismos? Viste que es fácil, ¿verdad? Entonces, decir las cosas contra los demás. Algunas veces, ¿verdad? Incluso es fácil criticar a la gente que está queriendo hacer el bien con A o con B, situaciones en que se encuentra, ¿verdad? Pero por lo menos hay otros que supuestamente, como están los fariseos, que están en el bien, pero va viendo ya pues la pisacuerare. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque al final el Señor nos está pidiendo y nos dice, bueno, yo tuve hambre y me diste verdaderamente de comer. Vos podés decir, sí, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero nunca tenemos algo positivo. Entonces, vamos un poco a mirar eso. Entonces, no, pero hace con tal cosa. No, es el poder de Belzebul, herende. Pero sin embargo, ¿cómo uno puede hacer, dice, el bien con el mal? ¿No? O mejor dicho, y sí, el bien, ¿cómo voy a hacer algo bueno con el mal? Directamente es una cosa ilógica, dice Jesús. No. Y por eso les pregunta y les pone entonces ahí como en jaque realmente, porque le está diciendo, ¿y ustedes entonces con qué poder están haciendo el bien si es que lo están haciendo? Es más, si una obra buena fuera efecto del mal, si Satanás luchara en contra de sí mismo, su poder volvería a estar marcado por la derrota, ¿verdad? Porque él pues está preocupado en hacer el mal. Y si yo con el mal estoy haciendo el bien, entonces me estoy haciendo gol en contra, ¿verdad? Gol en contra que lo llevó a Satanás entonces. Su reino no podría sostenerse. Pero no es eso. Lo que pasa es que el reino de Dios está llegando. En realidad Jesús destruye entonces el mal porque dispone del Espíritu de Dios. Su obra no es puramente humana. Lo que inaugura no es un simple bien del mundo. Es el reino de Dios que ya se acerca y esta certeza se ha expresado en la imagen del más fuerte. El mal, que es el demonio, es un guerrero que ha ganado todas las batallas. Por derecho de conquista es el Señor del hombre. Pero Jesús tiene una fuerza más profunda. Derrota al diablo, ya le ha atado, Él es el dueño de su casa. La palabra de Jesús, su reino y su mensaje se convierten así en centro de la vida de los hombres. Quien está con Él se gana. Quien se aleja de su fuerza se ha perdido. Aquí entonces está el resumen, ¿verdad? Esta es la síntesis, queridos amigos, de lo que nosotros encontramos en este Evangelio y lo que Jesús nos está proponiendo. Por eso, desde el versículo 25 podemos decir, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Ahora bien, si Satanás expulsa, lucha contra sí mismo, si le expulsa al mismo Satanás. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama.
Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Aquí también entra esto, es tan interesante porque mucha gente después pregunta, ¿qué quiere decir esto de que contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu? En realidad aquí dice contra el Espíritu, ¿verdad? No tiene perdón. ¿Pero en qué sentido? Es como Juan dice, el que hace el bien tiene la posibilidad y ya está salvado, porque está haciendo el bien, se preocupa, ha creído en Jesús, se ha aferrado al Señor, es decir, creo. Es el credo en síntesis, ¿verdad? Yo creo en el Señor, me aferro, porque el que cree, pero estamos hablando de creer verdaderamente, ahí ya es para India, ya la paré. Entonces, ese que cree ya se está poniendo en el camino de la salvación. Y las obras de la salvación o las consecuencias del bien, las consecuencias del obrar bien, nos trae la salvación. Y de eso es lo que nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo. Entonces estamos dando un paso muy importante. Ahora, cuando nosotros no nos ponemos en ese camino de la salvación, en ese camino del creer y del aferrarnos al Señor, entonces ¿qué estamos haciendo? Y estamos desparramando. Es decir, Yayapola y Bahía, Ñamón en Baitejina. Y entonces no somos verdaderamente cristianos. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando te está hablando la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiere decir simplemente, ¿vos crees o no crees en el Señor? ¿Te aferrás o no te aferrás en la palabra de Dios? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías
es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero. El Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos hablando aquí siempre, ¿verdad?, sobre esta propuesta tan interesante que nos trae el Evangelio de San Mateo. Decíamos que Jesús destruye el mal. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y vamos a volver a subrayarlo porque dispone del Espíritu de Dios. O sea, en Jesús se está manifestando la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios. Su obra no es puramente humana. Lo que inaugura no es un simple bien del mundo. Atención,
no es entonces simplemente el bien que estamos encontrando en el mundo. Es el reino de Dios que ya se acerca. Entonces por eso Él está diciendo justamente, ¿verdad?, en el versículo 28, pero si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado ya a ustedes. Hoy ya está aquí en medio de nosotros. Ahora, esta certeza se expresa con la imagen del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte es el Creador, eso te está diciendo. Y esta es la buena noticia. Te está diciendo, ñande yara oimema ñande apitebe, ñande yara ouma ñande apitebe, ñande yara o guatajina ñande apitebe. El mal, que es el demonio, es un guerrero que ha ganado todas las batallas, ¿verdad? Pero en cuanto a la conquista del corazón del hombre, el mal, Belzebul, ¿verdad?, el príncipe de los demonios. Pero Jesús tiene una fuerza más profunda. Y aquí entonces está la oposición, ¿verdad? La oposición, que es la fuerza y la gracia del Señor. Es mucho más profunda. Derrota al diablo, ya le ha atado y Él es el dueño de la casa. La palabra de Jesús, su reino y su mensaje entonces se convierten en el centro de la vida de los hombres. Se convierte entonces en el centro y en la vida de los hombres. O sea, esto es lo que a nosotros nos tiene que mover, queridos hermanos. La palabra del Señor, saber entonces cómo actuar. En este contexto, queridos amigos, se habla del pecado en contra del espíritu. En este contexto, o sea, me adhiero a Jesús o estoy desparramando. O sea, esto quiere decir no comprometerse. Desparramar significa eso, cuando yo no me estoy comprometiendo con el Señor. Pecado es el vivir bajo el dominio de Satán. El diablo es el que está entonces obrando y está haciendo el mal. Diabolos, el que divide. Opeago dice la diabolos. Opeago dice el que desparrama. Por eso aquí aparece esa palabra, ¿verdad? Satán, que es el que tienta, el diablo, el que divide, el demonio, el daimón, que quiere decir el que está elucubrando cosas negativas. Pecado es el vivir bajo el dominio de Satán. Se dan cuenta, aquí entonces tenemos que entrar, y esto es lindo, ¿verdad? Desde lo bíblico nosotros vamos también al aspecto moral, porque la palabra pecado o el concepto pecado es un concepto moral, queridos hermanos. Es decir, yo cometo un pecado cuando yo decido hacer el mal. Upeago dice la pecado. Entonces, ¿por qué yo digo que soy pecador? Porque yo decidí hacer el mal, porque yo decidí ponerme en este camino. Shela haya posea, haya poir, haya potaina, haya calculaina. Y entonces eso significa el pecado. Por eso que algunas veces, que algunos vienen, ¿verdad?, para confesarse, y dice, y se haya tal cosa, pero si vos no sabes, y ciertamente me decís que vos no sabías, pero hay pecado. Si vos no sabías. Pero, claro, habría otra clase de pecado según la moral. Y gusto ahí la moral, la ya tuya, ya veruan a algún país especialista en moral. Te explican de allá. Pero en la moral, si vos no sabés que eso es pecado, eso no es pecado. Pero ahora ese no saber que eso es pecado, eso es otro pecado. Otro estilo de pecado, ¿verdad? O sea que es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia de que de ya erema lleva bautizada, güey, y ya pues abuela la de primera comunión, la de confirmación de igual y pega pecado, entonces ese es medio, entonces es otra clase de pecado, ¿verdad? De falta, ¿verdad?, de interés en tu formación, de falta de interés en conocer tu camino. No te formaste, entonces de ella pues la catequesis, de igual es balandera igual, de igual es balandera igual vaina, para poder vivir como cristianos, ¿verdad? Tenés que saber, pues, vos tu doctrina, qué es lo que el Señor te está pidiendo cuando vos te bautizas, o qué es lo que el Señor te está pidiendo cuando vos haces tu primera comunión, o qué es lo que vos tenés que conocer cuando te confirmás. Va, él de confirmar qué cosa, o cuando vos haces el sacramento del matrimonio. Va, él haré ya por ahí, haré cuápico, con de cuay, ¿verdad?
Entonces, queridos hermanos, esto es elemental y fundamental que tengamos en cuenta. Por lo tanto, pecado es el vivir bajo el dominio del Satán. Satán quiere decir el tentador, ¿verdad? El diablo obra el mal y te hace esclavo. Entonces nosotros somos esclavos del mal, somos esclavos del diablo. Sin embargo, aún los que viven en pecado están abiertos nuevamente a la esperanza. Y aquí tenemos que reflexionar, queridos hermanos, y tenemos que fortalecernos y agradecer a Dios. Porque esa es la misericordia de Dios. Porque aún cuando estamos, sin embargo el Señor nos pasa todavía la mano y nos da todavía la posibilidad de levantarnos. Y entonces es ahí donde nosotros entendemos y conocemos, ¿verdad? Que estamos abiertos a la esperanza. Jesús viene, es el más fuerte. En su poder y su palabra caminamos hacia el reino de lo bueno, que es Dios el Padre. Pero el que peca en contra del Espíritu de Dios, el que sostenga que la obra de Jesús tiene raíz perversa y no la acepta, queda solo. Niega la verdadera salvación que se le ofrece. Se ha cerrado con su vida ilusionada y con su muerte. Entonces, Pepe la entende, a Pepe ñande y catuya, es verdad, lo que recién leímos. El que verdaderamente se cierra a Dios, el que dice, no, es el que blasfema, ¿verdad? Eso quiere decir la blasfemia. Entonces, dice, el que no está conmigo, dice, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia, o pega dice la blasfemia, ¿qué es blasfemia? Se les perdonará todo pecado o blasfemia, dice, contra los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Porque aquí hay entonces una cerrazón. La neacá, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, queridos amigos, esta reflexión es maravillosa, ¿verdad? Lo que San Mateo aquí nos está proponiendo. Pero tenemos que seguir profundizando. Vamos a procurar seguir haciéndolo. Por el día de hoy nos despedimos y dejamos la bendición del Señor en el corazón de cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.